Detalles que florecen tu evento. Floristería Juliet presenta al Dr. Marvin Gómez, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Impuestos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctor en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango, especialista en el control jurídico de la actividad económica del Estado por la Universidad de Salamanca, España. Ha impartido diversas ponencias y seminarios, y se desempeña como conferencista a nivel nacional en diplomados de defensa fiscal y seguridad jurídica desde el año 2003 hasta la fecha. Es autor y coautor de diversas obras publicadas en México y Europa, entre las que destacan Guía Fiscal para Empresarios, Consejos y Prevenciones. Profesor a nivel de doctorado y posgrado en universidades públicas y privadas del país, tales como la Universidad Panamericana, Universidad Autónoma de Durango, Universidad Autónoma de Aguascalientes, entre otras. Démosle la bienvenida al Dr. Marvin Gómez. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Veo muchas caras conocidas y pues un agradecimiento a Orlando y a su equipo de capacitación del IDE por pues invitarme esta tarde a platicar de un tema muy interesante para mí, un tema que me apasiona, que es el del seguro social. Digo, cuando se habla de esta situación sobre desafíos empresariales, pues creo que uno de los que más dolores de cabeza de repente nos empiezan a dar es cuando hablamos del IMSS, ¿no? Porque sabemos qué pasa un día con estos cuates. No hay nadie aquí del Seguro Social para poder hablar, seguramente, ¿no? Usted trabaja en el Seguro Social. Por favor, compañero, le invitamos a que aquí afuera. No se crea. La verdad es que cuando hablamos de estas situaciones del IMSS, me parece que muchas de las consecuencias que llegan desfavorables para los empresarios y para los asesores como ustedes, abogados, contadores, LAES, financieros, son temas que muchas de las veces pueden prevenirse. Entonces, cuando hablamos en el tema de hoy de ilegalidades del IMSS y su afectación en el ámbito empresarial, no nada más queremos resaltar la parte en donde la autoridad una vez que hace sus facultades de ejecución o de fiscalización se equivoca, sino qué cosas nosotros podemos prevenir o podemos tener en control de tal manera que cuando se llegue a alguna situación posterior, pues tengamos, si es necesario, que acudir a un medio de defensa, pues todos los elementos para ganarlo, ¿no? Entonces, pues creo que en general, digo, hay muchísimos temas sobre los que pudiéramos platicar, pero es tampoco el tiempo, que en general para mí se me hicieron interesantes traerles el día de hoy estas cuestiones que para mí creo que sí resumen un gran porcentaje de la problemática que los empresarios llegan a tener cuando están frente a una actuación del IMSS, ¿no? Temas de altas y bajas en un doble sentido, ¿no? Resulta que no los tengo dados de alta, pero llega al Seguro Social y me dice, oye, es que sí deberías de haberlos inscrito, ¿no? O al revés, oye, es que lo inscribiste, pero resulta que no reúne las características y te doy esta baja y algunas consecuencias, ¿no? La actividad para efectos de la clasificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo, ¿no? Es interesantísimo, ¿por qué? Porque hay una campaña muy recaudatoria por parte de la autoridad de mandar invitaciones, cartas de invitación, y dice, oye, ¿sabes qué? No me está checando mucho la actividad que estás dando de informativa ante el SAT, y entonces pues resulta que yo tengo otros datos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece que te reclasifico la actividad? ¿Y por qué es un tema recaudatorio? Porque recordemos que cuando nos vamos a la prima media, pues tenemos que empezar otra vez en un porcentaje que quizá ya íbamos por no tener tantos grados de riesgos de trabajo, ya íbamos bajando, ¿no? Entonces es ahí el punto. A veces quedas en la misma clase, pero pues el ubicarte en la prima media, ¡pum!, pues es cantidades importantes, ¿no? Sobre todo en aquellas empresas que tienen muchos trabajadores, ¿no? El tema de los capitales constitutivos, totales o parciales, también lo platicaremos. El tema de la rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo, sabemos que cada año
pues evidentemente tenemos que hacer una declaración con los riesgos de trabajo sucedidos para efectos de determinar la siniestralidad. Y ahí hay unos temitas muy interesantes. Se ha contagiado ya este tema de la materialidad también para efectos del seguro social, es decir, ya tenemos nosotros bastantes clientes que ya nos está cuestionando como tal, sobre todo cuando tenemos excluyentes del salario base de cotización, premios de puntualidad, premios de asistencia, lo que me digan, su solo registro, sino ahora dicen demuéstramelo, ¿no? O sea, hemos tenido casos, por ejemplo, de que cuestionan el tema de la exclusión de las horas extra y llegan y nos dicen, pues es que necesito que me justifiques por qué ese trabajador tenía que laborar horas extra. Y si no, como eso es parte de la materialidad y esto es parte de la contabilidad y chalala, chalala, entonces pues te lo desconozco y te lo integro a salario. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde les estoy diciendo, hay un contagio de esta situación que vemos en el SAT con 69, etcétera, etcétera, y está permeando a las áreas de fiscalización del Seguro Social. Entonces, me parece que es un tema interesante. Y dos más, uno vinculado con temas de la construcción. Creo que al final del día es algo súper explorado, sin embargo, sí hay algunos argumentos y algunas situaciones que vale la pena comentarlos para aquellos que todavía no lo tengan en el foco. Y luego le puse otros porque pues había 2 o 3 temitas ahí de irregularidades de los procedimientos de fiscalización que pues también quería compartirles. Cuando mandé la presentación, también mandé una serie de sentencias. Me imagino que sí se las integraron como parte del material o no les llegó. Bueno. Algunas de ellas las platicaremos, algunas otras serán simplemente ejemplos. Y espero que, bueno, pues con esto quede como el tema interesante y bien abordado, ¿no? Altas y bajas, primera situación. Bueno, obviamente todos ya lo tenemos en el foro muy bien dimensionado en el sentido de que el artículo 12, fracción primera de la Ley del Seguro Social nos da los requisitos de cuándo tengo la obligación de inscribir en el régimen obligatorio del Seguro Social a una persona. Pero son 3 las características y es interesante conocer estas 3 características. ¿Por qué? Porque si las entendemos muy bien, vamos a entender también cuándo sí estamos obligados y cuándo no estamos obligados y por tanto pues a tener o a saber cómo actuar frente a algún ejercicio de facultades de la autoridad. Es un servicio personal, se entiende, es decir, que no puede ir otra persona. Si me contratan a mí, Marvin Gómez, pues no puedo mandar a mi prima, aunque sea mejor ese día. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Hoy amanecí un poquito malito, pero pues no voy a ir yo, patrón, va a ir un primillo que tengo que... No, es un servicio personal, me contrataron a mí, yo voy, ¿sale? ¿Es un servicio remunerado? Bueno, pues esto es muy lógico, se percibe un salario por esto que estoy realizando, pero creo que la parte fina en realidad tiene que ver con la subordinación. ¿Por qué? Porque existen otro tipo de servicios que también son personales, que también son remunerados, pero que no son subordinados. Y entonces este es el punto fino que quita o te desliga de la obligación de estar dado de alta o no estar dado de alta. Y esta subordinación, ahí lo ponemos en una tesis, no es tan relevante porque es una jurisprudencia de un colegiado en el sentido de la obligatoriedad, pero sí lo es en el sentido de definirlo de una manera muy precisa el alcance de la subordinación. Cuando el patrón se encuentra en todo momento en posibilidad de disponer de los servicios del trabajador, quien a su vez tiene la obligación correlativa de acatar al patrón. Fíjense, qué interesante. No habla de tener un horario, no habla de tener un lugar de trabajo, no habla de tener ciertas actividades, habla de estar a la disposición jurídica de alguien. Entonces tú entiendes ahí que dependiendo de cómo contrates un mismo tipo de trabajo, un mismo tipo de persona, puede estar sujeta
a ser obligada a inscribirse en el Seguro Social o no puede hacerlo. ¿De qué dependerá? De si hay una subordinación, de si yo le puedo dar la orden de decir cómo haga las cosas. Si, por ejemplo, el personal que está ahí atrás en el audio y video, ellos vienen a hacer esta función de coordinar todo, etcétera, etcétera. Pero quien lo contrata le da la instrucción y le dice, ¿sabes qué? Es que no me gusta esto, no me gusta lo otro, tú vas a llegar a las 8, te vas a ir a esta hora, vas a salir a comer a esta hora, vas a cambiar esta situación, Si a medio evento le digo, oye, ¿sabes qué? Esta pantalla aparece en azul aquí, de hecho aparece en azul, ¿por qué aparece en azul? Bueno, esta pantalla aparece en azul, pero es en rojo. ¿Sabes qué? Cámbialo, quita eso. Hay un don de mando. Jurídicamente yo puedo darle órdenes y él jurídicamente tiene que obedecerme. Si no, lo puedo despedir. Hay otro tipo de servicios que son personales, que son remunerados, pero que por ejemplo son profesionales. Yo cuando contrato a un profesional, le digo, ¿sabes qué? Así quiero que salga mi evento, pero no puedo estarle dando órdenes. Un contador puede, por ejemplo, que se me hace el ejemplo más clarísimo, un contador trabaja externo, ¿sí? El clásico donde nada más le integramos la contabilidad, ¿sí? Y al final del mes me dice, oye, ahí te va tu hoja de impuestos, te doy el registro contable, chalala. En ningún momento yo le dije cómo hiciera su trabajo. Él lo podía hacer donde quisiera, con quien quisiera, si quería hacerlo solo en la noche, en la tarde, si quería contratar a alguien para que le ayudara. ¿Por qué? Porque sí es un servicio personal, sí es un servicio remunerado, pero no es subordinado. Yo no le puedo decir cómo haga su trabajo. Pero hay empresas que tienen a su contador interno. Y ese sí es, oiga, Lupita, el reporte que le pedí, ya no lo haga. Mejor véngase a hacer esta otra cosa que es la que ocupamos ahorita más urgente. Oiga, pero es que ya me había dicho lo que le estoy diciendo ahorita. ¿Sí me explico? Entonces, y es la misma actividad quizá de hacer una contabilidad. Es igualito, pero en los términos en que yo lo contrate va a ser una u otra. Entonces, ¿qué va a ser lo más importante? Lo que todos los abogados laboralistas nos dicen. Oye, si vas a tener características de un servicio personal subordinado, ten un contrato. Si vas a tener características de personal que no pudiera estar en esta situación de un don jurídico de mando, pues necesitas hacerle un contrato donde se especifique esa situación, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si nos vamos, por ejemplo, al tema ahorita de las altas, es decir, de personal que nosotros no damos de alta, pero que luego llega el Seguro Social y dice, ¿sabes qué? Sí, todos estos cuates que tienes aquí, pues sí debes de darlos de alta. Que nosotros mismos nos ponemos en ese camino, ¿no? O sea, presentas sus contratos y ahorita lo vincularemos con esta famosa categoría de los asimilados a salarios, que en realidad no existe para efectos del Seguro Social y nosotros creemos que sí. Pero vemos el contrato y dice, no, es que es un contrato de servicios profesionales, no tengo por qué darlo de alta. Y ahí mismo dice, entrará a trabajar a las 8, saldrá a las 2 y le tendrá una nómina quincenal de tanto, etcétera. Digo, evidentemente, y las actividades serán estas, y nuestros propios contratos inducen a que si esto se lleva a un juez, pues diga, oye, ¿sabes qué? Hay claros elementos para inducir que hay un tema de subordinación. ¿Se me explico? Entonces, nuestro contrato deberá de tener esta libertad para decirle, oye, si quieres te presto las instalaciones de la oficina. Si quieres venir, yo te voy a dar una serie de actividades y si quieres ven a la oficina o si quieres hazlas en tu casa. Si quieres venir en este horario, está abierta y te voy a prestar una llave para que entres a la oficina, pero si no quieres, no. ¿Sí me explico? Te voy a ir dando al final del día. Tú me estás pidiendo que te pague de manera regular por tus servicios, ok, pero no esa manera de una nómina.
elementos que obviamente concuerden con una situación que no se vincule a que haya estas, digamos, visiones o inferencias de una situación que sí caiga en un tema de subordinación, en una obligación. Y decíamos de los asimilados a salarios, porque la categoría de los asimilados a salarios pues es algo que luego, para efectos de ISR existe, para efectos de ISR sí hay una figura en título 4 de la ley del impuesto sobre la renta donde te dice, bueno, habrá profesionistas independientes que si ellos te piden que les retengas el impuesto y te presentan una carta y no están trabajando para otras personas, etcétera, etcétera, pues págales como si fueran trabajadores para efectos de ISR y tú reteles el impuesto con la tabla y entrégalos. Sí, pero esto no lo prevé la ley del Seguro Social, ¿no? Entonces, si yo, la conclusión es pues que si tengo estos asimilados a salarios, que estaría como en la línea gris de si realmente pudieran haber inferencias de que se tratara de un tema de subordinación, pues debo de revisar muy bien esta cuestión de los contratos, ¿sí? Quien guste, nosotros tenemos modelos de donde vienen estas cláusulas, digo, al final viene mi correo, si alguien está en una situación, con todo gusto les puedo compartir un modelo de contrato donde vienen algunas clausulitas ahí que les pueden ayudar al respecto, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de las bajas? A ver, es al revés. Y esto es una de las cosas que a mí se me hace como más crueles que existen. Hay personas que están en etapas terminales, hay personas que necesitan tratamientos súper pesados y que obviamente no pueden trabajar, regularmente. Hemos tenido casos, por ejemplo, de gente que se dializa casi cada tercer día y que quedan muy mal, o sea, un día van al diálisis y al otro día no se pueden parar, ¿me explico? Y entonces no tienen los recursos económicos para darse alta. Entonces, ¿qué dicen? Oye, Pedrito, no sea malo, fíjese que mi mamá ya está bien mala, déla de alta en el Seguro Social, yo le pago las cuotas, pero déla de alta, pues para que le puedan dar el tratamiento. Es muy común. Llega el Seguro Social y dice, oye, ¿sabes qué? A ver, fulanito, como que intuyo que no puede ir a trabajar y entonces pues lo voy a dar de baja porque pues, nos están saliendo muy caros los tratamientos. O nos ha tocado casos, por ejemplo, de gente que se pensiona o que ya está buscando su pensión y un tiempo antes, 6 meses, van y baja retroactiva. O nos ha tocado casos, por ejemplo, de personas que tienen familiares. Nos tocó una zapatería, era una zapatería y tenía a la mamá dada de alta y efectivamente sí trabajaba. Y entonces estos infames, otros de por allá de Aguascalientes, porque ¿usted de dónde es, compañero? En otros lados que no era Orizaba, allá por Aguascalientes, llegó el auditor y se disfrazó de un comprador. Bueno, no se disfrazó, pues se hizo pasar por un comprador y entonces habló con la señora. Oye, ¿usted es Juanita Pérez? Sí, pues yo soy Juanita Pérez. Oye, aquí trabaja. Oye, pásame unos zapatos de esos del 4. Oiga, ¿y tiene mucho trabajando? Sí, pues es que mi hijo, dice ahí, es que mi hija me tiene aquí trabajando, pero pues sí le ayudo. Vengo por las mañanas y sí le ayudo. Me acuerdo claramente, dice, y su hija la trata como empleada o como hija o como mamá. Y dice la señora, pues como mamá, digo, pues como mi hija, o sea, pues es mi hija. Como que ella entendió, o sea, como que no era tan ruda, me imagino, pero al final del día sí era trabajadora. Pues sí, pues le estaba pasando ahí el calzado, ¿no? Y entonces sale el auditor infame y dice, qué bueno que me explique, cree que soy auditor del Seguro Social. Y entonces, pues claramente ahí, pues, todos asustados, le habló a la hija y levantaron el acta. Y usted dijo hace ratito que, en efecto, no la trataban como trabajadora, era mamá, como su hija, y la dieron de baja. Tenía 10 años, no sé, ahí.
y un rollo para su pensión. Entonces, estamos hablando de esos casos en donde la autoridad lo que busca es dar la baja. Que por cierto, no sé si incluía ahí en el material un tema de que son ilegales las entrevistas que se hacen a los trabajadores. Fíjense, pareciera ser como muy común, pero finalmente recordemos que el Código Fiscal es supletorio de la Ley del Seguro Social y hay una serie de facultades muy definidas en el artículo 42 de cuándo puede ejercer facultades de comprobación. Entonces, en todo caso, podría ser una compulsa como tercero a ese trabajador, ¿me explico? Y notificarles una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, etcétera, pero no una entrevista. ¿Sí me explico? Entonces, es como bien común que las autoridades utilicen este tema de las entrevistas. Bueno, creo que ahí viene la sentencia y si no, les voy a platicar al final de algo muy hermoso sobre las sentencias. Pero existen ya temas de que no lo pueden hacer. Pero entonces, digo, cerrando esa situación y la problemática en que nos encontramos, pues la defensa se enfoca en ahora demostrar que sí es un trabajador. ¿Sí me explico? Mientras que en el caso en donde se dan las altas que quiere la autoridad, a veces la forma más sencilla de defenderlo, de hecho creo que una de las sentencias se refiere a eso, es simplemente negando lisa y llanamente la relación laboral, porque entonces trasladas la carga de la prueba a la autoridad a que demuestre el elemento de la subordinación, cosa que no es tan sencilla, ¿verdad? O sea, probar que realmente sí me manda o sí tiene el don jurídico de mando, parece sencillo, pero a veces no lo es tanto, ¿no? Y entonces arrojas esa carga de la prueba. Sinceramente creo que en altas, un 50% con las puras negativas lisas y llanas se le ha complicado tanto a la autoridad, excepto en Orizaba, se le ha complicado tanto a la autoridad para poder lograr demostrar efectivamente los elementos de esta, sobre todo la subordinación. ¿Sí me explico? Pero además, bueno, se complementan pues con esta serie de contratos. Y en las bajas es lo mismo, o sea, además, todavía es más sencillo probar que una persona trabaja desde el punto de vista del patrón, porque la Ley Federal del Trabajo incluso dice que ni debe de existir un contrato, que la simple labor de esa persona presume la existencia de un contrato. ¿Me explico? Entonces, obviamente, pues hay que tener un contrato. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, en esos modelos de contrato? Quizá en este tema de la diálisis así lo resolvimos. Quizá estiramos un poquito de más la liga con nuestro contrato, porque si al final del día lo que determina que exista un elemento para darlo de alta es la subordinación y no el tiempo que trabaje, las actividades que trabaje, o si va o no va a la empresa, o si checa o no checa, o etcétera. Le hicimos como un contrato donde le decíamos, oye, tú vas a trabajar 1 hora a la semana, lo vas a hacer desde tu casa y vas a ser asesor, pero vas a estar disponible para cuando yo te hable por teléfono en que me des la atención de las asesorías que ocupo. Encontramos el perfil que él tenía y entonces con ese contrato y ofrecimos adicional 2 testigos, le hablamos por teléfono, oye, te quiero preguntar esto, y entonces estaba ahí una persona con testigo, ya, a ver, sí, de verdad, sí, le hablan y sí, contesta y sí da la asesoría, ¿no? Sí, en efecto, yo lo vi, yo lo presencié. Entonces, con esos dos elementos de prueba, documental privada y las 2 testimoniales, determinamos que sí estaba a nuestra disposición. La litis la enfocamos a que era, porque el Seguro Social cuando la baja dice, oye, nos manda una auditoría y nos dice, mándame checadores, mándame horarios, mándame función, mándame como elementos para yo determinarte que efectivamente sí está yendo a trabajar a la empresa, como que el Seguro Social para que alguien sea trabajador es como que quieren encontrarlos ahí todo el tiempo en las empresas, ¿no? Y entonces por eso digo, aprovechamos esta situación para decir, oye, cumple perfectamente con los elementos jurídicos y tuvimos la resolución favorable. También quien guste, tengo ahí en mis archivos el modelo del contrato que le hicimos, si en algún momento lo ocupan, con todo gusto está a su disposición. Ok, ahora este tema se está todavía ampliando, sobre todo el de las altas, porque hay campañas de la autoridad de hacer
cruces. Estos cruces entre los timbrados CFDI que manifestamos para efectos de ISR y lo que estamos declarando para efectos del IMSS. La verdad es que desde hace mucho había una propuesta de reforma, o sea, en lugar de estas pinches propuestas mensas que andan aprobando, había una muy razonable, que era homologar las bases de ISR y las bases de IMSS. Sonaba como lógico, ¿no? O sea, porque resulta que tengo que hacer algo sí graba para efectos de IMSS y otra cosa no puede grabar para efectos de ISR, ¿no? Entonces, claro que la discrepancia per se que existe entre los datos que yo le estoy dando al SAT y los datos que se tienen del Seguro Social, es lógico que supervarían. Normalmente varían cuando tenemos estos elementos de estos asimilados a salarios, normalmente varían también cuando tenemos incorporados temas vinculados con excluyentes de salarios base de cotización. Entonces, lo que les digo es que pareciera ser que es algo que en este momento no lo necesito, pero yo los invitaría en un tema preventivo a que sí hiciéramos el cruce de lo que estamos timbrando de ISR contra lo que estamos mandando en los SUAS y que identifiquemos esos orígenes para efectos de nosotros anticiparnos y decir, a ver, si mañana me tocan la puerta con una invitación, pues ¿cómo podría yo resolverlo? Ya sé qué casos son los que tienen de diferencia, entonces ¿cómo lo soporto documentalmente en la existencia de esa diferencia, ¿no? Y lo decía, mucho de eso tiene que ver con que ni siquiera tengo contratos o estos contratos, pues francamente están poco adecuados para el tipo de situación. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda sobre este tema de altas y bajas. Ok. Bueno, el segundo punto, clasificación de la actividad preponderante. A ver, todos sabemos que cuando una empresa, por empresa llámese persona moral o física con actividades empresariales, sea de alta ante el Seguro Social por primera vez, o bien cuando cambia de actividad, tiene que ubicarse en un catálogo que existe de actividades para efectos de colocarse en una determinada clase con una determinada prima media. Y a partir de esa prima media, según el grado de riesgo, cada año, si se presentan o no riesgos de trabajo, pues podrá subir un punto o bajar un punto. ¿Me explico? Como que no hay mucha dificultad cuando dices al inscribirme por primera vez al instituto. Quizá lo más interesante surge cuando dices al cambiar de actividad. Entonces, bueno, ahí está la tablita, está el artículo 73 de la ley, no tiene gran ciencia. Lo que sí tiene ciencia es lo que estamos haciendo incorrectamente cuando damos de alta, cuando presentamos nuestra declaración y nuestra relación de actividades. Porque pocas veces checamos, y hoy en día la autoridad, ilegalmente, pero al final del día son problemas que tenemos, está haciendo comparativos entre lo que tengo como objeto social en mi acta constitutiva y lo que di de informativa en el SAT. Y entonces me dice, a ver, ¿qué crees? Es que en el SAT tienes algo, en tu objeto social tienes otra cosa y en tu declaración, cuando te describiste la serie de actividades que tenías para ubicarte por primera vez, pues tienes otra. Entonces, pues te voy a cambiar y ahí defiéndete. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, tenemos que contratar abogados, tenemos que tal. Digo, la escuela de mis hijos se los agradece, pero la verdad es que son cosas que quizá pudiéramos prevenir o que deberíamos de prevenir y no lo tenemos el cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, que haya una unificación al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos platicando, la verdad es que la autoridad está en este espíritu de cambiar para irnos a una prima media, ¿no? Pero luego surge otra situación muy interesante. Lo cierto es que hoy en día hay tanta diversificación en las actividades empresariales que es como muy difícil que una sola empresa haga una sola actividad. Normalmente hace una serie complementaria de actividades. Y entonces el criterio que ha permeado durante mucho tiempo, incorrecto, por parte de las autoridades es, y de nosotros mismos en estas creencias, como estas creencias que tenemos de que cuando tenemos que garantizar ante el IMSS debe de ser de 3-1, ¿no? Son como de esos, como los Santa Clauses, ¿no? Así como que dices, ay, igual sí existe, ¿no?
que es algo totalmente incorrecto. O sea, no, esta es otra situación similar. ¿Por qué? Porque no tengo que inscribirme con la actividad más riesgosa. Tengo que inscribirme con mi actividad preponderante. Ah, caray, interesante. Parece lo mismo, pero no es igual. ¿Qué es una actividad preponderante? Ahorita me regreso. Actividades preponderantes, conforme al artículo tal, debe clasificarse de acuerdo a la actividad fundamental, predominante, preponderante, es lo mismo. ¿Y cuál es esa? Dice esta tesis, ahora bien, como se trata de asegurar riesgos y las diversas actividades de las empresas pueden implicarlos en distinto grado por actividad fundamental o preponderante, debe entenderse la que más típicamente represente su nivel de riesgos, el que a su vez viene a quedar determinado en principio por el número de horas hombres en el que laboran en sus actividades. O sea, quiere decir que si yo tengo 100 trabajadores, lo que debo de tener de esos 100 trabajadores es su descripción de puesto, y si de esos 100 trabajadores, 90 están vinculados con una actividad, no sé, de comercialización y atención al público, los digo, me estoy acordando de un caso que tuvimos en donde era una comercializadora, pero tenía montacargas. Y entonces ahí en las actividades, este catálogo de actividades es como tan cañón, digo, quienes se han metido, seguramente más de una tarde han de estar como de, güey, es que se me hace que quepo en todas, o se me hace que no quepo en ninguna, o sea, porque está así que si hoy amanece nublado, eres en esta, no, pero si es nublado, pero otoño, entonces es en esta. Pero si es otoño, pero ya cambió de signo zodiacal que te tocaba, es en esta. Y dices, no manches, o sea, ¿en cuál es? ¿Sí me explico? Entonces esta empresa comercializaba, pero tenía estos montacargas. Y entonces la autoridad llegó y dijo, caray, fíjate, ¿qué crees? Que estos, como tienes montacargas, pues te cambio de actividad. Y entonces era una empresa que al final del día le representaba una cantidad importante porque saben que estos ajustes en la prima, sobre todo si tenemos un grado importante de trabajadores, pues te mueven muchísimo, ¿no? Y entonces surgió pues esa situación. No era su actividad preponderante, aún tuviera esa maquinaria. Bueno, llegó un caso tan absurdo de una agencia de viajes que como tenía una motocicleta, un cuate, la querían cambiar por tener vehículos. Y entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Nosotros debemos de tener la certeza de que necesitamos tener estos perfiles de puestos muy definidos, de cuando yo lo doy de alta, también cuando le pongo el puesto, ser como muy específico, a veces como que nomás le pongo empleado y dices, ¿sí me explico? Ser un organigrama específico, porque entonces en todo momento yo voy a poder llegar, si la autoridad pretende realizarme un cambio, decirle, no, espérame, es que sí, en efecto, sí tengo esto que me representa actividades más riesgosas, pero ellos son el 5% de todos mis trabajadores, el 95% se dedica a esto. Entonces, esta es mi actividad preponderante, por lo tanto, yo sí estoy bien clasificado. Y me parece también como áreas de oportunidad, porque nosotros lo hemos hecho a la inversa también. Oye, ¿qué crees? Que no había ido a una plática, pero me dijeron en esa plática que no tendría que estar con la más riesgosa. Y resulta que sí estaba desde hace 5 años con la más riesgosa. Entonces, vamos a hacer no sé si lo traigo ahí, pero me acordé ahorita, está bien interesante. Ustedes recordarán, bueno, los que son abogados saben, y los que son abogados de más grande edad, y no estoy viendo al compañero de enfrente. Había un artículo, o lo sigue habiendo, el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, que establece las famosas consultas. ¿Alguien se acuerda ustedes de las consultas fiscales? Hoy sirven dice mi querida gran amiga, la maestra Magali Juárez, a quien agradezco que esté escuchándome hoy. Tiene una frase que me fascina, que es maestra, eso y nada son dos nadas, ¿no? Entonces, estas consultas del 34 no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque antes, hace muchos años, tú podías irle a preguntar a la autoridad, decir, oye, confírmame el criterio de que así debo de aplicar la ley. Y si te contestaban favorable, sí, en efecto, así el criterio que tú tienes es adecuado, entonces ya eso no te lo podía quitar la autoridad, era algo ganado. Pero si te decían que no, te podías ir al tribunal a defensa. Y entonces ya si el tribunal validaba tu criterio, palomita. Entonces era bien interesante eso, porque
pues era, primero tengo la certeza y luego lo aplico. Y luego llegó la autoridad y dijo, no, ya no vas a poderte defender contra esos criterios. Ahorita tú hazlo como quieras y ya luego yo voy a revisar y te voy a decir que no y me vas a regresar y me vas a pagar con actualización y recargos y multas. Y tú dices, uy, pero si desde el principio te quería preguntar si estaba haciendo las cosas bien, ¿no? El artículo 34 fue reformado y ya no está diseñado de esa manera. Pero, ¿qué es lo interesante para efectos del Seguro Social? Y ahí hilo con este tema. Que hay jurisprudencias que establecen, no sé, incluso me parece que se los pongo ahí en las sentencias, como parte del material. Si no, les mando un correo, se los mando. Si no, ahorita les voy a decir algo muy, muy padre. Que dicen que existe una serie de consultas, de confirmaciones de criterio, que están establecidas en el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley del Seguro Social, que tienen una naturaleza particular y que por ende no es supletorio en ese caso el artículo 34 del Código y que por ende contra esa respuesta sí te puedes pelear en el tribunal. Entonces esto abre un panorama bien interesante. Porque, por ejemplo, yo puedo llegar y decir, ya me di cuenta que estoy pagando de más. Pues le voy a hacer una consulta a la autoridad para efecto de decirle, oye, ¿qué crees? Fíjate que me equivoqué porque me inscribí con el tema más riesgoso, pero no, mi actividad preponderante es y desde hace 5 años te estoy pagando de más. De hecho, ya hice la cuenta y resulta que son 2 millones lo que me tendrías que estar regresando. Confírmame el criterio de que en efecto lo que estoy pensando sí está bien. Y entonces, ¿qué va a decir la autoridad? Una, no te va a contestar nada, ¿va? Van a pasar 3 meses y va a decir, no le hagan caso, tantos temas que tenemos que hacer, tantos cafecitos tan ricos que nos podemos tomar y pues contestándole cabrón. Puede ser que no y opera la negativa ficta. O puede ser que sí te contesten y claramente te van a decir, no manches, tus locuras no. Pero contra esa respuesta sí te puedes ir al tribunal. Entonces al tribunal le vas a decir, oye, ¿qué crees? Fíjate que, pues sí, esta era mi actividad preponderante, pagué de más, confírmame el criterio y condena a la autoridad a que me devuelva. ¿Me explico? Entonces, por eso les digo que conocer esto puede ser muy interesante, tanto preventivo como correctivo, como recaudatorio. Luego ayer me dijeron que yo era muy metalizado y que todo lo pienso en cómo sacar dinero. Escuché a una persona que me dijo eso. Y la verdad es que sí es cierto, sinceramente sí es cierto. Entonces, esta es una manera. ¿Por qué? Porque tú llegas y le ofreces eso al cliente y le dices, mire, mijo, usted va a seguir pagando igual. Ya no va a hacer nada más que fírmeme aquí y ya cuando obtengamos la devolución, pues ahí le molesto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué les quiero decir? Pues interesante este tema de, ¿cómo se regresa? De las clasificaciones, ¿verdad? Varias actividades, no importa que sea la más riesgosa, la preponderante. Oye, tengo un caso ahorita que se abrió una empresa en una nueva subdelegación. Y entonces ellos dijeron, pues era el Sereno, pero pues como es nuevo, pues aquí te abro el registro patronal, pero te lo abro con la prima media, ¿verdad? Ilegal totalmente, o sea, aquí lo importante, sigue siendo una empresa, ¿no? O sea, no tiene una modificación. Actividades manifestadas ante el SAT de objetos sociales diversa la descripción. También nos han llegado casos en ese sentido, ¿no? Lo que les platicaba. Hay que prevenirlo, pero hay veces donde no lo pudimos prevenir y ya nos llega, ¿no? Y nos dice, ¿sabes qué? Tu objeto social es distinto. ¿Cómo lo hemos solucionado? Bueno, al final del día ya en un tema de fondo de demostrar que efectivamente nuestra actividad preponderante no es la que está en mi objeto social, que simplemente es un catálogo de actividades que puedo realizar con fines jurídicos y que lo del SAT pues es una norma distinta y que no hay algo en la ley del Seguro Social que me diga que tengo que utilizar ese criterio. Normalmente hemos ofrecido como pruebas la facturación de la empresa, la descripción de los perfiles de puesto, incluso ofrecimos una inspección judicial
para decirle, mira, ven juez, para que veas mis procesos y veas que en realidad, o sea, pues sí, estoy bien menso porque no tengo bien actualizado lo de la informativa del SAT, pero lo que realmente hago es esto y esto sí representa la actividad preponderante con la que estoy bien clasificado, ¿no? Obviamente, pues eso ya es correctivo. En las sentencias que les estoy compartiendo, les mando justamente una de esas donde se especifican las pruebas a través de las cuales en el fondo determinamos la actividad preponderante. ¿Va? Ok. ¿Hasta aquí dudas? Sí. A ver, ¿le paso el micrófono? ¿A qué horas termina? Yo termino que a la 1:30. ¿Sí? Sí. Para estar a tiempo. Es que me robaron un ratote de tiempo a mí. Ah, perdón. Ay, una disculpita. Adelante. ¿Qué pasa cuando es una empresa que tiene dos primas de riesgo? Por ejemplo, que hace la división de las personas que están en lo administrativo y la operación, eso se puede hacer. Es permitible, así es. De hecho, hoy en día la verdad es que prácticamente en todas las empresas tienen esas estrategias, ¿no? Solo para los administrativos. Capital constitutivo, a ver, todos sabemos lo que es un capital constitutivo. Es un cobro, de hecho, perdón, porque lo tenía, estoy todo loco con esto, discúlpeme. ¿Qué es un capital constitutivo? Ahí está. Un pago que el patrón tiene que hacerle al Seguro Social. ¿Por qué? Porque resulta que tenía un trabajador que reúne las características de trabajador, que sufrió un riesgo de trabajo y que se le dio de alta, así fuera un minuto posterior al momento en el que fue el riesgo de trabajo. Y entonces el seguro le da algunas prestaciones, hay un listado de prestaciones, atención médica, hasta pensión, gastos funerarios a veces, pensión de viudez, etcétera. Le da unos gastos y entonces llega con el patrón y le dice, oye, ¿qué crees? No lo tenías inscrito bien y yo le tuve que dar una atención, porfa, ahí te encargo, y te hacen un crédito fiscal a manera de capital constitutivo, así se llama, ¿no? Que es fiscal, obviamente, artículo 2, fracción segunda, Código Fiscal, y tiene una naturaleza resarcitoria. Es interesante entender doctrinalmente esto de su naturaleza resarcitoria, porque luego esto nos da algunas soluciones interesantes para resolver eso. Lo primero es que hay una situación que no se ha reformado y que induce al error increíblemente en la ley del Seguro Social, desde la del 97, que dice, tú tienes 5 días para dar de alta a un trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que todos decimos, si tengo 5 días, pues tengo 5 días, ¿verdad? Entonces, pues si entra a trabajar hoy, que es viernes, pero la de recursos humanos se fue a una charla, entonces, pues ahí lo damos de alta el lunes, ¿verdad? Ya es puente, el martes, ¿no? Pero, pues, ¿qué tal que este trabajador pues tiene un accidente? Y entonces, ¿qué es lo que le decimos? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el patrón? Le habla al contador, contador, ¿qué cree que pasó? Se nos accidentó este angelito. Pues tenemos 5 días de alta, usted délo de alta hoy, como quiera el martes, como quiera tenemos los 5 días. La ley induce a ese error, ¿saben? O sea, está mal. ¿Por qué? No sé si está mal eso o lo que está mal es una jurisprudencia que dijo que no importaba que tuviera 5 días para darlos de alta si sucedía el accidente 1 minuto antes de que se diera de alta, Juan, te llamas. Es decir, tienes que pagar, punto, se acabó. Entonces, así es, esa es la regla con la que estamos jugando, punto. ¿Qué podemos hacer? Pues desde el momento en el que está entrando, casi está dando un paso, está firmando un contrato, en ese momento se le da de alta.
Pon tú que no lo hicimos. Y sufrió el accidente. Ay, es que no sé qué es esto, me está dando penita. Pues obviamente cuando yo llene mi aviso para calificar el riesgo de trabajo, ¿sí? Luego tengo que ponerle, o sea, lo doy de alta de inmediato y le pongo, ay, lo di de alta a las 10:01, ay, y el accidente fue a las 10:02. De esas malditas malas suertes. ¿Sí? Pero yo ya sé que si lo doy de alta ese mismo día después, un minuto después, es irrelevante, se va a determinar el capital constitutivo. Tengo que saberlo. Insisto, estos son como bomberazos, la verdad es que debe ser desde el primer momento, hasta que cambie la jurisprudencia o cambie la ley. Eso tiene que pasar. ¿Me explico? Ahora, hay capitales constitutivos totales y hay capitales parciales. ¿Qué es total? Sufrió el accidente, no lo di de alta. O lo di de alta después, irrelevante, ¿no? O hay veces en que sí lo había dado de alta, pero lo di de alta con menos cantidad. Algo raro en México. Pero si conocen a alguien, dígale que además de que eso es ilegal, pues finalmente también va a detonar un capital constitutivo. ¿En qué parte? En la parte proporcional de lo que estaba ganando, ¿no? Y que luego a veces no lo tenemos esto en mente y híjole, le están dando bien poquita de incapacidad. Pues súbele ahorita, mándale un aviso de modificación de salario y súbele para que le toque poquito más. Cuello, capital constitutivo. ¿Sí me explico? Entonces ahora sí como que si ya están en esa situación, digo, está mal que se los diga, pero igual pues negocien de otra manera, pero si dan de alta ese aviso de aumento, va a llegar la autoridad a afincarles el capital. Entonces, sepan. Con motivo o en ejercicio del trabajo, fíjense, no todo accidente es un riesgo de trabajo, qué interesante. Y la ley, de hecho, no da estos parámetros, hace incluso irrelevante el horario y el lugar de trabajo. Fíjense qué interesante, porque todos creemos que si estaba en su horario y si estaba ahí en la empresa, es riesgo de trabajo. Y la ley no dice eso. La ley dice con motivo o en ejercicio de su trabajo. Es decir, él puede estar dentro del horario, puede estar pero si estaba haciendo otras cosas que no era lo que era su trabajo, no hay esa liga. Hay una conexión directa y las sentencias ahí les compartimos algunas. Les compartimos una bien interesante porque el accidente fue que andaba, no sabemos qué andaba haciendo, pero total que describe que caminando se resbaló, se pegó en el coxis y tuvo, no sé, un algo, pues le pasó un algo, no sé, no soy médico, un algo. Y entonces, finalmente la autoridad tiene esa carga de la prueba de demostrar que existió un riesgo de trabajo porque es un elemento constitutivo del capital constitutivo. Y entonces, esa sentencia está muy bonita porque llevamos peritos médicos para decir, mira, estas son sus funciones de trabajo. Dime si hay alguna vinculación entre resbalarte del piso en este lugar con que es su puesto de trabajo y sus actividades de trabajo. Y incluso todos lo saben, digo, luego mi perito puede decir lo que yo diga que quiera, pero hay un perito, porque el de la autoridad va a decir otra cosa y va a ir un perito tercero. ¿Me explico? Todo queda en las manos del perito tercero y el perito tercero dijo eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante también en esto? Recuerden ustedes que no nada más los riesgos de trabajo se generan por accidentes, sino también por enfermedades, ¿sí? ¿Y cuál es el tema con las enfermedades? El tema con las enfermedades es que hay muchas enfermedades. ¿No les ha pasado con clientes que dice, híjole, este cabrón acaba de entrar hace un mes
y ya trae diabetes. O sea, ¿cómo? Pues qué galletita se comió en un mes. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que dice? Sí, la engordadera de aquí afuera, cuando digo qué rico, pero con todos los pastelillos que estaban aquí. Digo, se agradece, pero. Entonces, a ver, ¿y qué va a hacer el Seguro Social? Va a decir, pues el último es el pagano. ¿Están de acuerdo? El último es el pagano. Y entonces, a través de, les paso pues ahí algunas sentencias, léanlas, la verdad es que están bien padres, escogí unas que realmente les iban a gustar. Y esa sentencia lo que dice es, no, espérate, o sea, es que debe de haber una vinculación de la enfermedad con todo, con esto, y lo debes de probar. ¿Cuál es el maldito problema? Que hoy en día ha avanzado tanto la ciencia que muchas de las enfermedades son multifactoriales. ¿Por qué le dio el infarto a este canijo? Por estrés laboral, porque fumaba mucho, algún coraje, no hacía ejercicio. ¿Qué fue? Es muy difícil, de verdad, encontrar una causa, creo que se llama etiología, no sé si se llama eso, pero es muy difícil encontrar una causa específica que además se logre vincular con motivo o en ejercicio de las labores que hacía esa persona. Entonces hay que estar muy atentos con eso porque hay la posibilidad a través de peritos médicos o de medicina del trabajo de decir, a ver, nada más contéstame esto que tiene, hay la forma de vincularlo con que fue con motivo en ejercicio de trabajo y todos los 99 de los 100 peritos terceros que hemos ofrecido han dicho, o como puede ser que sí, puede ser que no, porque esto es multifactorial. Había una persona que tenía varices, como unos problemas, y entonces efectivamente su puesto laboral estaba sentada. Entonces llegaron y el seguro se le dijo, no, está sentada, no hay mucha movilidad, pelas. Y entonces, por ejemplo, ahí se logró demostrar dos cosas. Una, que el propio reglamento interior del trabajo decía que cada determinado tiempo se tenía que parar. De hecho, es una sugerencia que se incorporen a sus reglamentos interiores de trabajo para estos puestos que están sentados mucho tiempo, de estas condiciones. Pero que se podía parar. Y entonces llevamos un perito y el perito dijo, necesariamente para que se forme este tema de sus varices se ocupan dos cosas. Que pase n número de meses o años de tiempo y dos, que esté sin pararse n número de horas durante ese número de tiempo. Y entonces el juez dijo, y entonces le preguntan al perito, mira, y el caso es esta persona tiene 3 meses trabajando con nosotros y aparte nuestro reglamento dice que se tenía que parar, llevamos unos testigos que dicen, oye, ¿sí se paran? Sí, la neta es que sí se paran. Entonces tú dime, perito, ¿hay razones suficientes para determinar que esta enfermedad fue con motivo o en ejercicio del trabajo? Y el perito dijo, no tengo los elementos para concluir eso. Y así se ganó. Entonces, ojo, a veces damos por sentados un montón de cosas. Y recuerden que todo esto nos sirve tanto para capitales constitutivos que pudieran generarse si además este pobre vato no estaba inscrito, como para la rectificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo del año siguiente, que claro que va a determinar esas situaciones, ¿no? ¿Qué pasa con los capitales constitutivos también? A ver, hay excluyentes que luego no tomamos en cuenta. Es decir, que sí pudo ser con motivo en ejercicio del trabajo, pero que a lo mejor el cuate pues andaba con unos copetines, o a lo mejor andaba con narcóticos o drogas enervantes, salvo que tuviera una licencia. Y hasta donde yo sé todavía no dan licencias para la MOIS en México. ¿O sí? ¿Ya dan? ¿Mandé? Sí, pues pásame el número. Pero bueno, ya hablamos al Salema. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad, bueno, es que si hay un buen de vivales que hacen esto,
O sea, sí los hay, es puente lunes. Y si hago como que se me doble el tobillo, ¿no? Si la incapacidad o el siniestro es el resultado de alguna riña o intento de suicidio, y si el siniestro es ocasionado por un delito intencional del que fuera responsable el trabajador. Ojo, a veces damos por sentado esto y estos son excluyentes. Hay que verificar muy bien esa situación. Ok. Además dice que esta naturaleza resarcitoria implica que dos cosas. Uno, si el Seguro Social demuestre que le otorgó las prestaciones, la atención médica, las consultas, etcétera, etcétera. Y dos, que además sí las necesitaba. ¿Cuál es el problema práctico del Seguro Social? Que son muy pocos médicos para un chingo de pacientes. Entonces, pues a un médico lo que le interesa pues es hacer su trabajo de salvar vidas y no de andar llenando papelitos. ¿Me explico? Oye, que sí necesitaba esto, necesitaba todo, chingueso. ¿Me explico? Entonces, cuando vas y pides, o sea, ¿qué es lo que haces? Oye, niego lisa y llanamente que este trabajador hubiera requerido todo esto. Es más, niego lisa y llanamente el expediente médico. A ver si está todo. Es difícil que esté todo. Digo, está triste que se los diga que realmente se ganan muchos asuntos por esto, porque se ganan muchos asuntos por esto. Y es un problema sistemático, ¿por qué? Pues porque no hay tanto personal, chalala, chalala, pero en realidad sí debería, por la propia naturaleza jurídica, que cumplirse con estos requisitos, ¿no? Evidencia de que se necesitaba, evidencia de que se les entregaron todas estas cuestiones, pero además, y tristemente, para efectos de esto, además hay un lineamiento interno de atenciones médicas y de determinación de riesgos de trabajo y de incapacidades. Y la verdad es que es un documento, creo yo, muy burocrático. Ese documento muy burocrático exige un montón de requisitos, un montón de firmas de un montón de personas que no se están cumpliendo. Entonces, en una de las sentencias que les paso, les digo, ni me sé el nombre, pues, pero les mando cómo se llama exactamente el criterio interno del Seguro Social, donde establece todos los pasos del procedimiento para esta determinación y todos los que deben de intervenir con sus firmas. Y la verdad es que hoy en día, de los últimos 20 casos que hemos tenido, 19 y medio se han resuelto por este tema, porque no se cumple con ese procedimiento, ¿vale? Entonces, bueno, viene en la sentencia. Y finalmente otro temita que para mí se me hizo interesante. A ver, llegó una persona y nos dijo, fíjate que la verdad sí la regué, o sea, no lo di de alta, pero este trabajador es de mis mejores trabajadores y yo sí quiero darle atención médica, pero se me hace que la atención médica del Seguro Social no es tan buena. Entonces yo lo quiero llevar a un particular. Entonces lo voy a llevar al particular y yo quiero pagarle todos los gastos. Y así sucedió, ¿no? Entonces él le dio todos la atención, etcétera, etcétera. Salió bien librado este compa, pero luego este pinche chismoso fue al Seguro Social a decir, oye, ¿qué crees? Me pasó todo esto. Y pues sí, me atendieron. Y llegan, no, pues toma la capital constitutiva. En aquel momento, porque nos consultaron nos dijo, oye, sí lo llevo al Seguro Social, sí lo doy de alta, sí lo atiendo por acá. Y encontramos este criterio que es ya muy viejo, pero está la sentencia que lo respalda, que se va a analizar a profundidad la naturaleza de este tipo de cobros. A ver, ustedes recuerden que hasta antes del Código Fiscal de 1981, la materia del Seguro Social no era fiscal. Se introdujo de hecho México es uno de los pocos países que le da la naturaleza fiscal como tal a elementos del Seguro Social. Con independencia de que eso se valore si es adecuado o no es adecuado, lo cierto es que a nivel constitucional se ha mantenido desde su origen
la obligación primigenia del patrón de cubrir todo lo que cubre el Seguro Social, pero cubrirlo él directamente al trabajador. Y luego dice la propia Constitución, bueno, pero pues para no andarlo dejando en el criterio de los patrones, vamos a crear un organismo llamado Instituto Mexicano del Seguro Social, que si el trabajador llega y pide la atención, se le tendrá que dar y luego ya podrá cobrarle al patrón, que era el originariamente constitucionalmente obligado a darlo. Que luego ahí se dan de las dos cosas, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos sabido de que va con una urgencia a alguien y si no trae la alta no lo atienden, o si no trae asignada su clínica no lo atienden? Cosa que es un o sea, es irregular y la unidad de urgencias que niegue la atención médica, o sea, es hasta un delito. Increíblemente, digo, a veces creen que están protegiendo los intereses del Seguro Social y se están metiendo en un súper problema. ¿Por qué? Porque la vía legal es da la atención, dale todo y después ve y cóbrale al patrón. No niégale la atención. Pero bueno, a través de esto lo que dijimos es, oye, si al final del día la obligación es primigenia, pues yo le puedo dar esas prestaciones y además voy y celebro un convenio laboral donde efectivamente él se da por conforme, como cuando hacemos una renuncia y hacemos un negocio de finiquito, igual acá. Oye, es que ya con esto le di esta atención tal y tú ya estás conforme con que este riesgo de trabajo se te quedó cubierto y se firmó el convenio. Entonces esa fue la solución. Llegó el capital, nos fuimos a defensa y sí dijo, se hizo todo este análisis diciendo, a ver, al final del día no tienes nada de que te resarzan a ti Seguro Social porque ya fue cubierto y además el trabajador estuvo conforme y hay un documento firmado ante la autoridad laboral que así lo indica, ¿no? Digo, le platico el caso porque sí hay situaciones en donde dices, es que este cuate le tengo mucho aprecio y quisiera más bien mandarlo a un lugar privado. Obviamente, pues lo ideal es que sí lo inscribiéramos desde un primer momento, porque si estás inscrito y de todos modos le quieres dar la atención en un particular, pues bueno, qué padre, eres un muy buen patrón, pero no generaría nada de capital constitutivo porque no se da el requisito de que no estuviera inscrito. ¿Sí me explico? Pero bueno. ¿Qué pasa con la rectificación de la primavera? A veces nos confundimos. Una es la clasificación, la autoclasificación que tenemos para efectos de cuando hay un cambio de actividad o la primera vez, y otra, el tema de que cada año tengo que estar revisando mi siniestralidad, ¿verdad? Este artículo 74 de la Ley del Seguro Social dice eso, las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad conforme el periodo y dentro del plazo que se señale en el reglamento para determinar si quedan en la misma, si suben un punto o si bajan un punto, ¿no? Luego hay una forma en que se calcula, ¿no? Y luego todos estos riesgos de trabajo, pues efectivamente son los que me van a determinar mi declaración que se tiene que presentar en febrero. ¿Cuál es el problema que hemos visto aquí? A ver, bueno, sabemos que si sucedió efectivamente el riesgo de trabajo, pues hay que presentarlo en la declaración. No hay tema con eso, más bien es introduzcamos medidas para mejorar los temas de seguridad de las empresas. Pero sí pasa de repente ciertas cositas, y dos, yo diría en lo particular. Uno, que no estoy seguro de si es riesgo de trabajo o no, y por lo tanto ya sé yo que si lo pongo en la propia declaración, pues es como cuando sé que no debo, pero pues yo mismo lo declaro, pues ya pelas. ¿Estás de acuerdo? Entonces tú dices, híjole, al presentarlo, al incluirlo yo, estoy convalidando que es un riesgo de trabajo y la neta es que no me queda tan claro. ¿Sí me explico? Recordemos nada más ahí como paréntesis que hay un único caso de riesgos de trabajo que no influye en la rectificación, que es en trayecto, ¿no? O sea, y por en trayecto también tuvimos un caso, digo, no está ahí en las sentencias, pero tuvimos un caso donde, porque ese de trayecto tú no sabes, de repente cuando está en la empresa, pues si te habla la de recursos humanos, oye, pues que se cayó Lupita la contadora, se cayó, ¿no? Te das cuenta.
Pero hay veces en donde nada más te habla la empleada y te dice, patrón, ¿qué cree? Iba de camino a mi casa y me chocaron. No choqué, me chocaron. Y me duele, casi lloro porque eso nos pasó ahí en el despacho. Entonces, pues la verdad es que sí sucede cuando son riesgos en trayecto y tú dices, bueno, pareciera que no trae gran influencia, pero a veces sí puede tener alguna influencia en capitales constitutivos, por ejemplo. Digo, volvemos a lo mismo, sí da la de alta, o sea, no te estoy diciendo que está la desde alta, estoy como que solucionando como bomberazos que pasan, que no deberían de suceder. Bueno, los criterios son que para que sea un riesgo calificado como en trayecto, tiene que haber un tema directo, ¿sí? O sea, no sé qué hay aquí directo, a ver, díganme algo que haya aquí directo. No sé, aquí un restaurante. Pero si resulta que este accidente sucedió porque fulanita pasó antes a saludar a su comadre Rosita, ese ya no es un trayecto en directo, ¿no? Entonces ese caso se solucionó haciendo una geolocalización de dónde fue el accidente y mostrándole al juez, decir, mira, el trayecto directo, aquí está la empresa, aquí está el domicilio de este cuate y sucedió acá el accidente. Entonces, hacerle así, irte así, no es un trayecto directo. Entonces, no se da la característica, ¿no? Entonces, digo, porque a veces también eso lo damos por sentado. Entonces, ténganlo por consideración. Pero, para efectos de la rectificación de la prima, no importa, si no se consideran los que son riesgos en trayecto, no afectan la siniestralidad. Pero decíamos, había dos casos, uno donde yo no estoy seguro, y si lo presento, pelo. Y dos, cuando no me avisan, sobre todo empresas grandes. Hay empresas grandes donde simplemente no se presenta, a veces no traigo ahí muy bien los controles internos o recursos humanos y no me llego a enterar. O a lo mejor sí me llego a enterar, por ejemplo, de que tuvo unos días subsidiados, pero no me llego a enterar de que se le determinó alguna incapacidad permanente, total o parcial, que claro que sabemos que eso me afecta a mis grados de siniestralidad y que lo tendría que declarar. Entonces, una es porque no tengo la seguridad y otra es porque no sé. El criterio siempre ha sido, porque la ley así está, y no la ley, el reglamento, en el sentido de que le corresponde al patrón investigar todos los casos de riesgo. Y que si no los investiga, pues es su problema. ¿Por qué? Porque ha habido una litis en el sentido de que si el IMSS, que es el que tiene la información, debería de notificarlo al patrón, lo que se me hace obviamente lógico, ¿no? Pues si él es el que sabe, pues voy y te notifico. ¿Estamos de acuerdo? Pero la verdad es que los criterios han sido más a favor de decir, no, el patrón tuvo que saber porque debe de tener dotes de psíquicos y si no supo, pues por güey, punto, pelo. Le rectificamos la prima. Pero hay criterios muy interesantes y son de los que quería yo compartirles. De hecho, les comparto ahí una sentencia en la que a través de una tesis que viene esta. Riesgos de trabajo. Para determinar la prima, el patrón no está obligado a incluir a los trabajadores respecto de los cuales el instituto, en respuesta a su solicitud, le informó que no existe registro en sus archivos de enfermedad o... Entonces, ¿qué dice esta parte? Ya que la autoridad dio una respuesta negativa al considerarse ilegal la rectificación de prima en la que se incluyen a trabajadores de los que se informó. El ejemplo claro, o la estrategia. Yo presento un escrito en enero y digo, oye, esta es la lista de mis trabajadores, que yo tengo este riesgo de trabajo. Necesito ponerle una redacción en el sentido de que aunque no me conteste y se genere una negativa, de que, bueno, aunque no me conteste y tácitamente me está negando lo que le digo, así quede, en el sentido de que no me informa. Y yo le pido y le corroboro que me diga que estos son los únicos. Con todo gusto, ya tengo ahí el modelo del escrito. Si alguien me manda un correo o algo, les mando
el modelo, pues, porque tiene que tener como una redacción muy específica. Obviamente nunca los contestan, ¿me explico? Y en esa sentencia que les comparto, de Guadalajara, de un caso que tuvimos ahí de una empresa de Continental, justo eso dijo el juez. Dice, a ver, si bien es cierto, hay una obligación y los criterios han sido de que tú como patrón tienes que andar buscando, pues qué más búsqueda que fuiste y le preguntaste al seguro y el seguro no te contestó nada, entonces pues no eres mago, cabrón. Entonces, como no te contestó, la sanción del Seguro Social es que no se incluyan a estos casos. Y no se incluyeron. Para ellos fue muy interesante porque pues, es una empresa que tiene 10,000 trabajadores, entonces un casito, implicaba muchos millones de pesos, ¿no? Entonces, sí es cierto, todo lo veo en el asqueroso dinero, ¿no? Pero bueno, háganlo ustedes nada más por temas jurídicos. Ok, materialidad, decíamos, se está trasladando ya la situación de la materialidad. Ya hoy en día, a ver, ese tema de las planeaciones fiscales para efectos del IMSS, que ¿cómo les llaman? PPT. A ver, dígame alguien aquí que sepa de esas cosas. ¿Mande? No les dé pena, no vamos a juzgar a nadie. PPR. Ah, sí, ¿premios de qué? Premios de productividad. ¿Cómo es? Otro de riesgos de trabajo no sucedidos, pero que pudieran suceder. Ayudas por derechos humanos. ¿Sí? Hay una gama muy creativa hoy en día, porque los mexicanos somos muy creativos, de darle dinero a los trabajadores diciendo que no graban para efectos del Seguro Social. Y que sabemos que no nos hacemos patos, ¿verdad? El 27 es el artículo que establece qué sí graba y qué no graba. ¿Ve? De entrada dice el salario, pues todos los pagos efectivos, cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie, cualquier otra cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo. Y ahí es donde luego, cuando en la parte de por su trabajo es donde quieren meter todas estas planeaciones de, no, esto no es por su trabajo, es porque soy bien buena onda, pero no es por su trabajo. Se excluyen como integrantes, bueno, los instrumentos de trabajo, el ahorro, aportaciones a favor de los trabajadores para el retiro, cuotas, alimentación, habitación, que bueno, según yo no ha estado publicada, no sé maestra, usted es la que es la experta al día de las jurisprudencias de la Corte, pero yo me quedé que nada más había sacado un comunicado de que en temas de alimentación y habitación que se pagaban en efectivo no se incluían, que tenían que pagarse en especie, porque había muchas planeaciones ahí en el sentido de que pagabas ese dinero les dabas el dinero en efectivo y lo metías como ayuda, le ponían ayuda a alimentación o ayuda a habitación. E incluso sacaron criterios internos del Seguro Social estableciendo eso, ¿no? Que eso no era correcto, que tenía que pagarse en especie y además demostrarse que se destinaba a ese fin para el cual fue dado. Sale la jurisprudencia y ya dice, no, si tiene que darse en especie, no ha sido publicada, entiendo, pero habría que checarlo, ¿no? Salió una de los infames, pero es que en Zacatecas, ahí no se puede esperar nada de esos zacatecanos. No sé si alguien es de Zacatecas, ¿no? Que denle gracias a Dios. Ay, qué feo soy, con los pobres de Zacatecas, son nuestros vecinos. Yo soy de Aguascalientes, son nuestros vecinos. Dicen que, ¿saben quiénes son los más educados en Zacatecas? Los caballos de Antonio Aguilar. No sé, perdón. Bueno, Zacatecas sacó, qué infame soy. Zacatecas sacó la jurisprudencia pues de colegiados diciendo, ay, falta ya alguien que esté en línea si es de Zacatecas, no se crean. Sí me olvidaron los de línea. Sí habrá en línea alguien de Zacatecas, ¿no? Bueno, o sea que. Total, ¿mande? Que aguante. Estábamos borrachos ese día.
Doctor, dicen que aquí, que de Zacatecas no salen, entonces no van a venir por aquí. Dicen, entonces, sí, de antes. Bueno, total que ya no se puede. Las despensas en especie o en dinero, fíjense que tengo un cliente que ahorita estamos debatiendo eso, es una empresa de pollos, allá no sé si llegan aquí, se llaman Sabropollo. Y estos monos hicieron como una variante de la ayuda en alimentación, y estos lo que les dan es, o sea, dinero, efectivamente dinero, pero lo registraron contablemente como despensa en dinero. ¿Sí me explico? O sea, excluyendo la parte, o sea, para los alimentos está ya muy claro que no puede ser en dinero, que es en especie. Y la verdad es que no ha salido la sentencia, estamos ahorita, no les podría decir, no les comparto nada ahorita, solo les comparto que yo dije, ay, hijo, pinches malandros, porque pues es que realmente es que no debería de haber despensas en dinero. ¿Están de acuerdo? Pues una despensa es en especie. Y esta redacción me parece que está anacrónica. Digo, no es tanto, porque no rebase el 40% del salario mínimo del Distrito Federal, pero para ellos que tienen 8,000 trabajadores, pues súmenle y sí es una lana. ¿Sí me explico? Entonces, a mí se me ha hecho atractivo, al final del día me parece que la propia ley lo permite. Lo que hizo el Seguro Social es decirle, no, lo que le estás dando es alimentos en dinero, y como ya salió la jurisprudencia que dice que no, pues pelas, ¿no? Sinceramente creo que no es la defensa, o sea, si yo estuviera en el jurídico del Seguro Social, que Dios no lo permita y guarde la hora, no lo creo que lo hubiera enfocado de esa manera. ¿Por qué? Porque al final del día creo que la litis, o sea, está muy claro, o sea, tú puedes decir si es permitido o no que una despensa se pague en dinero, pero si el registro contable, todo está cuadrado como que es despensa la naturaleza y no de alimentación, pues realmente es que así es, ¿no? Entonces esperemos que sea un resultado favorable, ya se los comunicaremos si sí. Dinero depositado a una tarjeta de vales de despensa y es como tal vez Claramente deberían de reformar este artículo para que lo hicieran más específico. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque además, recordemos que en términos del artículo 9 de la Ley del Seguro Social, estas son normas que establecen excepciones a la base. Ergo, son de aplicación estricta. Esto es, ahí dice en efectivo, no dice a través de tarjetas que luego les deposites y chalala, chalala, ¿no? Sí debe de haber una reforma, creo, a esa situación. Debe haber una reforma que mejore esto, porque creo que el espíritu es que sí se cobre esas cantidades para efectos de fortalecer el Seguro Social. O sea, me parece que eso es bueno y que esta ley es anacrónica, la deberían de cambiar, ¿no? Las cantidades aportadas para fines sociales, considerando como tales para constituir un fondo del plan de pensiones para el patrón, el tiempo extraordinario, ya les comenté. Y lo único que dice al final del 27 es, para los conceptos mencionados en este precepto se excluyen como integrantes del salario base de cotización, deben de estar registrados contablemente. Es importante que estos registros los hagamos finos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los ponemos muy genéricos, ¿me explico? No hacemos bien el detalle. Entonces la autoridad ya se está fijando en eso, en decir, mira, tu registro contable no cumple los requisitos o bien no tiene la materialidad, ¿sí? Ya lo platicamos con el tema de premios de puntualidad y asistencia. La verdad es que estamos tan acostumbrados en que nada más con bajar la base, pues ponle ahí tanto de premios de puntualidad y asistencia y ni reloj checador hay en la empresa. También, o sea, decía mi abuelita, hay que ser puercos, pero no tan trompudos. O sea, tiene que haber un reloj checador, ¿sí? O sea, se tiene que estar cumpliendo, tiene que haber un reglamento interior que establezca los parámetros de a qué horas es puntualidad, porque también me tocó una empresa donde sí tenía reloj checador, entraban a las 9 y había unos infames que llegaban a las 10 y les daban el premio, sin agra, ¿verdad? Como que el compañero dijo, sí, ahí te encargo, ¿eh? Entonces, obviamente, parámetros razonables, ¿no? Hoy en día las tendencias de los jueces es, acuérdense, a resolver bajo criterios de razonabilidad. Y hay cosas que no son razonables,
no se tendrían por qué estar haciendo y lo tendríamos que estar documentando porque es parte de la materialidad que debemos de tener comprobada, ¿va? Ok, finalmente, el tema de la construcción, ¿no? 2 apuntamientos, esto ya es muy común, les sirve mucho al Seguro Social en materia recaudatoria, es súper anacrónico. De hecho, a mí me parece que es hasta inconstitucional este reglamento en el sentido de la violación al principio de equidad tributaria. ¿Por qué? Porque no tendría por qué haber reglas especiales para un sector. O sea, ¿por qué un reglamento para cobrar cuotas presuntivas para la construcción y no para otro sector metalúrgico, de transformación, etcétera, etcétera? No hay una razón. La razón es anacrónica, ¿por qué? Porque este reglamento es viejísimo. Es de antes de la ley de 1997, que saben que fue la última gran reforma que hubo en la materia, ¿no? Pero se quedó este reglamento, ¿por qué? Pues porque sí generaba ahí su vario dinerillo, ¿no? Entonces pusieron transitorios y dijeron, no, lo vamos a seguir utilizando. De entrada, este reglamento, su propio nombre lo dice, es para trabajadores por obra o tiempo determinado. Todos sabemos que laboralmente alguien puede trabajar por tiempo determinado o indeterminado. ¿Cuáles son los indeterminados? Pues hasta que te corran. ¿Cuál es el determinado? Pues nomás 3 meses, 4 meses. Si yo tengo a mis trabajadores, yo soy un constructor y tengo a mis trabajadores dados de alta por tiempo indeterminado, ¿me aplicará este reglamento? Claro que no me aplica este reglamento. O sea, a los constructores como tales, si tuvieran bien sus contratos, creo que habría elementos muy importantes para que no nos aplicara este reglamento. ¿Qué hago? A lo mejor vuelvo a lo mismo de la consulta. Oye, autoridad, quiero consultarte que mira, aquí están todos mis contratos, son por tiempo indeterminado, dime que a mí este reglamento no me aplica. No contesta, o sí contesta y dice que sí te aplica, te vas al juicio de nulidad. Y el tribunal, tenemos sentencias que dice, ¿qué crees? No le aplica, porque él es muy claro. ¿Sale? Doctor, sí. Buenas tardes. Me informan que nos quedan 3 minutos para que Pues pasemos. ustedes se gastaron el tiempo. Justo yo por eso no quería nada. interrumpir, doctor, pero dicen que también el hambre de nuestros compañeros que no han pasado al desayuno ni a la comida. Entonces... Todo es ilegal, ya vámonos. Gracias. Silic. Ok, bueno. Mande, no solo de pan vive el hombre. Alimentar el alma también y el... Bueno, no, déjenme, lo más común es que quieran aplicar este reglamento en todos los casos. No aplica en todos los casos, sino solo cuando no le das el dato de los trabajadores y el salario que ganan, ¿no? Entonces, ahí va una sentencia donde les comparto todo el razonamiento. Vienen otras sentencias que les van a gustar, entonces, pues, X. Por último, quiero aprovechar los 2 minutos y medio que me dejaron mis antecesores para comentarles que estamos lanzando hace un año se nos ocurrió hacer un proyecto que espero que les guste a todos, que básicamente consiste, no sé si puede poner, aparece la mañanera, ¿verdad? Vengan las imágenes, compañeros. Les dejo allí, está un flyer. Lo que hicimos fue, todas estas sentencias que son ganadoras, que hemos acumulado durante muchos años, que otros compañeros nos han compartido y hemos compartido, pero sobre todo que un grupo de abogados que tenemos descarga de las redes, lo que hicimos es hacer un buscador de sentencias favorables. ¿Por qué? Pues porque los buscadores que son institucionales están del nabo, ¿no? O sea, porque salen muchísimas, pero no te salen las favorables. Y si te salen las favorables, pues hay unas favorables muy infames y hay unas favorables súper padres, ¿no? Entonces, podrán explorar ustedes la entrada de la página, pero si le pones la otra, por favor, esa, bájale, baja, si quieres ahí. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos filtrando por tema, ahorita les pongo los subtemas, el lunes, la verdad es que estuvo súper apresuradísimo porque quería presentarla hoy y ya tuve a los programadores toda la madrugada y me están mentando la madre desde hace rato por WhatsApp, ya los bloqueé hasta el rato. Entonces, porque falta
todavía poner un poquito los temas por los que va a estar el buscador. Mira, ponme la de Word, por favor, compañero. Ahorita regresamos a esta, pero ponme la que estaba en Word. Así va a quedar, estos, súbele nada más así. Estos van a ser los criterios de búsqueda. Las sentencias ya están y si pone uno ese nombre, ya aparece. Pero hasta el lunes van a estar, digamos, la pestañita que traiga los criterios. Si le vas bajando, sellos digitales, temas de devolución, compensación, baja, facultades, las que ya se saben, aseguramiento precautorio, discrepancia fiscal, comprobantes fiscales, EFOS, EDOS, materialidad, razón de negocio, todos los tipos de notificación, temas de todas las partes del PAE, prescripción, crédito fiscal por impuestos, todos los tipos de accesorios, todos los tipos de sentencias favorables de competencias de todo el país, determinaciones presuntivas de todo tipo, PTU, sentencias de firmas, multas del código de fondo, forma, responsabilidad solidaria, convenios de colaboración administrativa, temas primordiales de ISR y los demás, si quieres bájale esos tasa cero, acreditamiento, los demás impuestos, estímulos, IMSS, todos de los que les acabo de dar, ahí vienen esas y más, Infonavit, multas con agua, baja, REPSE, comercio exterior, otras multas administrativas, hasta por cuando los para el tránsito, multas de PLD, NOMS que han sido declaradas ilegales, ISSSTE, INPI y temas procesales donde se debieron de admitir pruebas, etcétera, etcétera, trabajadores, procesales en juicio de nulidad, temas de interlocutorias de quejas, interlocutorias para que te regresen al REPSE, interlocutorias para que te saquen los sellos digitales, etcétera, etcétera. Ahora sí ponme la otra, porfis, compañerito. ¿Y cómo los filtramos? O sea, ¿cuál es el valor agregado que estamos queriendo dar? Un buscador primero por temas que no existe. Y dos, ya como un poquito la chamba. Un poquito la chamba porque podemos tema, subtema, la autoridad, pero les desglosamos ya la litis. Es decir, a ver, el tema de lo que se trata esta sentencia es si se debe de hacer o no se debe de hacer una cosa. Hay, por ejemplo, sentencias que traen muchas litis, ¿no? O sea, si ponen esa, si es litis 1, si es procedente acreditar la materialidad fuera del plazo de 30 días. ¿Le puedes bajar poquito, compañero? Nada más aquí. Si es procedente, litis 2, si el hecho de que esté en el 69 es tema y de si con las pruebas que se aportaron es suficiente para acreditar la materialidad o no. Súbele, porfa, a ese mismo, le estás bajando, súbele. Y luego ponemos el caso, de qué se trata o qué es lo que estaba diciendo la autoridad y luego bien rápido lo que es el criterio, bájale poquito, es así muy conciso, la autoridad dijo eso. Y luego pásate a la derecha, por favor, compañero. O sea, ¿qué es? ¿Para la otra derecha? La otra, no, en el mismo buscador, ajá, así, ajá, ahora súbele. Bueno, ponemos el órgano resolutor, el año donde salió y las páginas donde viene. Ahora sí pon la sentencia por último ya, en mis 30 segundos que me quedan. Bájale y entonces, pues ¿qué va a pasar ahí? Baja todo, hasta donde veas un colorcito. Tú así, como gorda en tobogán. Hasta donde veas colorcitos. Vas. Un montón, sí. Bueno, lo que vamos a encontrar ahí en estas, si quieres así déjale porque son 122. Bueno, con verde subrayamos el argumento del actor y con amarillo lo que dijo la sala. Es decir, o sea, ya no nos tardemos tanto. Ahí está. Ok. O al revés, con verde y luego con amarillo. Y entonces es como, creo yo, una herramienta muy interesante para resolver favorablemente los casos que tienen. Es cierto, los criterios a nivel nacional surgen, y no porque tenga una sentencia significa que ya a mí me van a dar. Hay veces que en una misma sala se resuelven cosas distintas, pero creo yo que tener este tipo de herramientas son muy, muy importantes y se hacen en un honor
de al final del día, creo, hacer una unidad en el tema de la ilegalidad. Luego, lo que somos los abogados, creo que somos como muy lo mío, ¿no? O sea, si yo gané, pues digo, sí te doy 2 o 3 ideitas, pero esto es mío. Y me parece que porque aparte digo, ya lo explorarán, son costos para mí muy irrisorios, porque una multa que ganes de tránsito paga la anualidad, en realidad. Entonces, pues, bueno, ahí está el QR para que lo exploren. Como todavía vamos a estar haciendo algunos cambios esta semana, por asistir al Congreso, les vamos a dar esta semana gratis. Se pueden descargar todas las sentencias. Las vamos a estar actualizando cada semana con los criterios novedosos. Y todos los primeros 100, pero pues creo que son 100, ¿no? O sea, todos, tienen una semana gratis de uso si se inscriben ahorita. Se puede cancelar en cualquier momento, pero bueno, es interesante. Y si nos quieren retroalimentar digo, la verdad es que es un experimento, sinceramente, y esperemos nos dé resultado, pero todos, ahí están los correos. No sé si puedes poner en la última parte de la presentación, toda la retroalimentación para mejorar esta herramienta, por favor, y viniendo de gente tan conocedora como ustedes, pues van a ser súper bienvenidas, ¿no? Ahí está mi correo, los teléfonos, y bueno, pues creo que me excedí un poco del tiempo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Mande? Pero bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, y si no, pues fue todo un honor y un placer estar con ustedes esta tarde. Sí, para el espacio de preguntas, para aprovechar el tiempo. ¿De qué lado? Sí. Buenas tardes. En el artículo 12A del reglamento de la construcción dice que el instituto tiene 90 días hábiles en revisarme una obra, pero en su último párrafo habla muy textual que dice que me la puede revisar siempre y cuando yo presente datos falsos. ¿Qué pasa en la práctica? Yo registro mi obra en Siroc, le pongo un monto de contrato y después hay adendums, pero con dependencias de gobierno los adendum tardan. Puede ser que hubo una ampliación en el monto o en su defecto en el plazo de ejecución. Sí. Comúnmente es en un monto, siempre es arriba, por los extraordinarios, ¿no? Entonces, muchas veces en la práctica no actualizamos el monto, nada más dejamos el monto del contrato original. Sí. El instituto trae la idea de que cuando yo no hago eso, yo estoy presentando datos falsos. ¿Qué tan cierto es? Bueno, a ver, es de interpretación claramente, ¿verdad? O sea, lo que yo le pueda decir no va a ser para nada una guía. Pero lo que sí es interesante es aquí fondo y forma, ¿no? A ver, en el fondo, finalmente, recordamos que este procedimiento se hizo un poquito para dar certidumbre, para que no se aplicara el 18. Y a mí me ha tocado aberraciones en donde aplican los dos al mismo tiempo, el del 12A y el del 18. Entonces, a ver, son totalmente diferentes. El 18 se crea y tiene 5 años incluso para que ejerciten estas facultades, pero el 12A te dice, oye, tú quieres tener certeza, hay un plazo perentorio para que cuando ya se dé alguna situación, sobre todo cuando presentas los avisos ya de terminación de obra, pues la autoridad te pueda resolver esta cuestión. Esto de los datos falsos, por eso te digo, fondo y forma. Si al final del día tú pagaste las cuotas correctamente, no va a haber ninguna situación en el sentido de que si faltó algo o no, si te aplican el 12A. ¿Cuál es donde se pasan de lanzas? O sea, inician con 12A, pero y luego, como no hay otra forma de cobrarte diferencias, cuando sí estás pagando bien, te meten el 18, bueno, te aplican el 18. Ese es el verdadero tema de fondo incorrecto. ¿Sí me explico? Entonces, el solo hecho de mezclarlos para mí es ilegal, pero el solo hecho de que con cualquier tema que te quieran sacar el 18, tú sí tengas tus datos del nombre de trabajadores, tiempo, etcétera, te hace como irrelevante, ¿no? Entonces yo sí haría ese argumento diciendo, oye, de inicio no hay ningún dato inexacto, pero no sé qué pueda interpretar el juez. Yo a lo mejor trataría de vincularlo porque casi todos los casos que he visto donde sí hay diferencias, las diferencias las sacan más vinculadas por la mezcla de la aplicación del 18, que es lo ilegal y lo que está ahí en la sentencia. Gracias, Lee. ¿Alguna otra pregunta de nuestros amigos?
Pues no sé si estuvo muy bien o muy mal, porque pues no veo, no escucho. Gracias. Doctor, quisiera decirles a nuestros amigos que hay un libro del doctor Marvin, Guía Fiscal para Empresarios, Consejos y Prevenciones. Tienen la oportunidad de adquirirlo y seguramente también de que el doctor pueda hacer la dedicatoria correspondiente. Miren, ya hay algunos amigos que ya lo empezaron a adquirir, están aquí afuera en el módulo saliendo, para que puedan aprovechar este momento. Doctor, un gusto siempre tenerlo con nosotros. Tiempo invaluable y una disculpa por cortarlo en este momento, ¿no? La verdad es que al rato me inviten a un tequila. No voy a eso aceptar es nada innegable. menos. Oigan, lo que sí, a ver, ojeen el libro, los que son abogados ya que tienen mucha experiencia en el fiscal, la verdad no me lo compren. ¿Por qué? Porque este fue un libro que fue diseñado esencialmente, como lo dice Guía Fiscal para Empresarios. Es como cosas que siempre generaban, como detalles que todos los que tienen un negocio deberían de saber, y tratamos de explicarlo de una manera que no es técnica. Es como decir, oye, mira, hazlo de esta manera, ten esto. O sea, es como ciertos consejitos. Creo que a los contadores sí les podría ayudar, y si se lo quieren regalar a algún amigo empresario, la verdad es que sí, porque también no quiero, lo digo de anticipado, porque aquí veo abogados que son muy exitosos en lo que hacen, y pues lo van a abrir y van a decir, ay, no, ¿a poco gasté 299, no sé cuánto valga ahorita, en esta madre? O sea, por eso, ojéenlo, pero ese fue el espíritu del libro, lo hicimos hace un año. A mí me gustó mucho porque creo que fue una forma también de ampliar a más personas conocimientos que a veces quedan como muy en lo técnico, ¿no? O sea, increíblemente es como para que, es un libro para que no me contraten, así de menso estoy. O sea, qué terrible en mi caso. Pero bueno. Muchas gracias, doctor. Un aplauso para el doctor Marvin, por favor. Gracias. Y si nos acompaña aquí para dirigirle unas palabras a nuestros amigos que nos encuentran escuchando en Zoom, ¿cuál es su visión de este evento, doctor? ¿Cuáles son sus sentir ya al finalizar su participación? Muchas gracias. Pues la verdad es que veo muchas caras amigas, hay gente que sabe mucho del tema. La idea siempre de este tipo de foros no es el transmitir una verdad única, sino en despertar a veces a partir de cosas que ya lo sabíamos, pero tienen un enfoque distinto, el generar nuestros propios conocimientos. Espero que a la gente que nos haya visto y no esté en Zacatecas le haya resultado. Esperemos que no haya nadie de Zacatecas. Esperemos, sí, pues no sé qué decirle. No, ya. Un año de asesoría gratis para compensar mis infames. Muchas gracias, doctor. Un gusto tenerlo por aquí. Gracias, amigo. Un abrazo. Gracias a todos. Provecho. Gracias. Agradecemos la participación y dedicación del Dr. Marvin Gómez. Gracias por su tiempo, energía y pasión que han contribuido significativamente a hacer de Desafíos Empresariales 2025 un éxito notable. Un momento, amigos, no se me le vayan porque nuestros amigos de Aspel ya tienen aquí preparada una rifa para todos ustedes. Hay un papelito que tienen que entregar. Si no lo han entregado, acérquense porque quien salga y no lo haya entregado, el premio va a pasar a la casa.